Sura del Luqman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألف لام Alif, Lam, Mim. تلك آيات الكتاب الحكيم. Estos son los signos del libro sabio. هدى ورحمة للمحسنين. Guía y misericordia para los que hacen el bien. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Los que establecen la oración, el salat, dan el zakat y tienen certeza de la última vida. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Esos están afirmados en una guía de su Señor y son los que tendrán éxito. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Hay hombres que compran palabras frívolas para extraviar del camino de Alá sin conocimiento y las toman a burla. Esos tendrán un castigo infame. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Y cuando se les recitan nuestros signos, se dan la vuelta con soberbia, como si no los oyeran, como si tuvieran sordera en los oídos. Anúnciales un castigo doloroso. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. Es cierto que los que creen y llevan a cabo las acciones de bien tendrán los jardines del deleite. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. En los que serán inmortales, promesa de Alá verdadera. Él es el poderoso, el sabio. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Creó los cielos sin pilares que pudierais ver y puso en la tierra cordilleras para que no se moviera con vosotros y repartió por ella todo tipo de seres vivos. Y hacemos que caiga agua del cielo con la que hacemos crecer todo tipo de especies nobles. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Esta es la creación de Alá. Mostradme lo que han creado los que adoráis fuera de él. Por el contrario, los injustos están en un claro extravío. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما
إنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Y he aquí que le dimos a Luqman la sabiduría. Sea agradecido con Alá, pues quien agradece lo hace en beneficio propio. Pero quien es ingrato, realmente Alá es rico, digno de alabanza. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Y cuando Luqman le dijo a su hijo, aconsejándole: Hijo mío, no asociéis nada ni nadie con Alá, pues hacerlo es una enorme injusticia. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Hemos encomendado al hombre que trate bien a sus padres. Su madre lo llevó en el vientre, fatiga tras fatiga, y fue destetado a los 2 años. Sea agradecido conmigo y con tus padres. A mí has de volver. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Pero si se empeñan en que me asocies algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no los obedezcas, pero acompáñalos en este mundo como es debido, y sigue el camino de los que se vuelven a mí en todo. Después habréis de volver a mí, y os haré saber lo que hacíais. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Hijo mío, incluso el peso de un grano de mostaza dentro de una roca, o en los cielos, o en la tierra, Alá lo traería a colación. Es cierto que Alá es sutil, penetrante. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Hijo mío, establece la oración, ordena lo reconocido, prohíbe lo reprobable y ten paciencia con lo que venga. Es cierto que eso es parte de los asuntos que requieren entereza. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Y no pongas mala cara a la gente, ni andes por la tierra con insolencia, pues es verdad que Alá no ama al que es presumido y jactancioso. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Sé moderado al caminar y baja la voz, pues ciertamente
la más desagradable de las voces es la del asno. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ¿Es que no veis que Alá os ha subordinado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, y os ha colmado de su favor, tanto externa como internamente? Hay hombres que discuten sobre Alá sin ningún conocimiento ni guía, ni libro luminoso. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Y cuando se les dice, seguid lo que Alá ha hecho descender, dicen, seguimos más bien aquello que encontramos haciendo a nuestros padres. ¿Y si Satán los estuviera llamando al castigo del Sa'ir? وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Aquel que somete su frente a Alá y hace el bien, se habrá aferrado al asidero más firme, y en Alá desembocan los asuntos. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Y quien se niegue a creer, que no te entristezca su incredulidad. Todos habrán de retornar a nos, y les haremos saber lo que hicieron. Es cierto que Alá conoce lo que hay dentro de los pechos. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Los dejaremos que disfruten un poco, y luego los conduciremos forzados al durísimo castigo. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, te dirán, Alá. Di, las alabanzas a Alá. Sin embargo, la mayoría de ellos no saben. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. De Alá es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Él es el rico, en sí mismo alabado. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Aunque los árboles de la tierra fueran cálamos y el mar junto con otros 7 mares más de tinta, las palabras de Alá no se agotarían. Es cierto que Alá es poderoso, sabio. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Crearos a vosotros y haceros resurgir es como crear a uno solo. Es cierto que Alá es quien oye y quien ve. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار
النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ¿Acaso no ves que Alá hace que la noche penetre en el día y el día en la noche, y que ha subordinado al sol y a la luna, de manera que cada uno discurre con un plazo fijado, y que sabe perfectamente lo que hacéis? ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Eso es porque Alá es el real, y aquello que invocáis fuera de él es lo falso, y porque Alá es excelso, grande. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ¿Acaso no ves que la nave navega en el mar por la gracia de Alá para mostraros así algunos de sus signos? En esto hay un signo para todo el que es paciente y agradecido. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Y si los cubre una ola como una nube, suplican a Alá, reconociendo en un momento de sinceridad que solo Él debe ser adorado. Pero cuando les ponemos a salvo en la tierra, solo algunos de ellos se mantienen fieles a ello. Y no niega nuestros signos, sino el que es pérfido e ingrato. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hombres, temed a vuestro Señor y temed un día en el que ningún padre podrá pagar por su hijo, ni ningún recién nacido pagará por su padre. Realmente la promesa de Alá es verdadera, que no te seduzca la vida del mundo, ni te seduzca apartándote de Alá, el seductor. Inna Allah indahu ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Alá tiene con él el conocimiento de la hora y hace que caiga la buena lluvia. Y sabe lo que hay en las matrices. Nadie sabe lo que le deparará el mañana, ni en qué tierra morirá. Es cierto que Alá es conocedor y está perfectamente informado.